tienes fe, en Él puedes confiar, tus sueños vas a lograr. También de su magnificencia, de su autoridad y de todo dominio que le corresponde, Dios formó el universo, creó el mundo y estableció todo como lo hemos estado diciendo durante estas semanas pasadas. Formó un huerto especial de todo lo creado con lo más selecto y todo lo que era totalmente bueno, buenísimo en grande manera, hecho por Dios. Y en ese huerto del Edén puso al primer hombre y a la primer mujer. Este primer matrimonio establecido por Dios inicia su relación con Dios en ese tiempo eterno y en esa presencia eterna de Dios. Dios con ellos. Por eso cuando se habla de lo que dice el capítulo 4 del libro de Eclesiastés, cuando dice que 3 cordones o el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, nos da una figura literaria que representa la relación del matrimonio con Dios. El hombre y la mujer unidos, siendo cada uno de ellos 2, se unen en uno solo que es Dios. Por eso, bien es cierto que el matrimonio dice no serán ya más 2, sino serán 2 en una sola carne. Hablando de la naturaleza matrimonial, también es cierto que seguirán siendo 2 personas distintas. El hombre y la mujer serán siempre diferentes el uno del otro. Pero también menciona que estos 2, caminando juntos hacia Dios y uniéndose a Cristo, nuestro Salvador, establecen un cordón de 3 dobleces. ¿Cuántos damos gloria a Dios por esto? Por eso el primer matrimonio de Adán y Eva, de pronto, como en todos los matrimonios, surge una desavenencia. Empieza algo tan especial que quiere dividir lo que había en los pensamientos de ellos. Y lo primero que ocurre es que al calor del día y al estar bajo el frondoso árbol del fruto codiciable, la mujer de pronto ve que baja del árbol o por ahí detrás del árbol se acerca una serpiente. Y la serpiente empieza a hablar. Alguien dirá, hermano, pues ¿de dónde saca usted que las serpientes hablan? Si no tienen labios, tienen una lengua tremenda, eso sí, y hace mucho daño. Pero ¿de dónde puede hablar la serpiente? Bueno, la Biblia dice que Satanás habló a la primera mujer, Eva, y lo primero que hizo en sus primeras palabras esta serpiente fue poner en tela de duda las palabras del Señor. Recuerden ustedes que Adán y Eva tenían una excelentísima relación con Dios. Estaban en un estado de inocencia y de pureza, de tal manera que había entre ellos un carácter santo y que de manera particular establecían un diálogo casi todos los días con Dios. Dios les hablaba y ellos se entendían. Pero dentro de esa relación y de esa bendición conocían ambos la voluntad de Dios. Conocían perfectamente la voluntad de Dios. Ojalá muchos de nuestros matrimonios y de esos matrimonios jóvenes que se están iniciando conozcan siempre perfectamente la voluntad de Dios. Porque si ustedes conocen perfectamente la voluntad de Dios, no se van a equivocar. Dios los va a guardar. Los mandamientos de Dios, la ley de Dios estará en ustedes. El carácter de Dios estará en su matrimonio. Y su matrimonio será duradero y próspero. Alabado sea el Señor. En esto, Adán y Eva estaban en ese mismo espíritu. El espíritu de Eva estaba unido al espíritu de Adán. Y en esa relación maravillosa, el Espíritu Santo de Dios se movía entre ellos. Y cuando tenían la unción, la gracia del Espíritu, que siempre la tenían, el Espíritu les revelaba y les mostraba lo que deberían de hacer. Pero llegó un tiempo en que Eva se distrajo un poco como mujer
en la curiosidad de su persona. Indudablemente que se había visto muchas veces a la orilla del río, sobre la superficie del agua, y se reflejaba totalmente toda su persona. Y en esta realidad ella se vio como era una mujer bella totalmente. Todo esto empezó a darse cuenta de cómo era, y todo esto fue formando en ella conceptos muy particulares. Cuando de pronto aparece la serpiente y empieza a interactuar con ella, parecía pues que las serpientes en el tiempo de la creación de Dios tienen una característica, que podían andar erguidas en cierta altura. Todavía hay serpientes que se manejan erguidas y tienen una rapidez tremenda. Las características de estos animales, lo hemos leído ahorita, que la serpiente era astuta y establece características de rapidez a la vista, al movimiento, una actividad instintiva de conservación muy fuerte y una adaptación total hacia el ambiente donde ellos se mueven. Estas criaturas se mueven. Usted puede pasar por un manojo de hojas en el campo y no sabe que allá adentro hay una víbora. ¿Por qué? Porque eso es parte de lo que como Dios les creó. Por eso dice la Biblia que la serpiente era astuta en grande manera. Además, la astucia en ese tiempo y en el tiempo de la creación de Dios no se veía como algo malo. No podía verse malo porque Dios creó a las serpientes. ¿O no creó Dios a las serpientes? Sí. Y la Biblia dice que todo lo que había hecho era ¿qué? Era bueno. Entonces, lo que encontramos es que Satanás usó la figura de la serpiente. Satanás usó la figura de la serpiente para tentar a Eva. Y dice claramente la palabra de Dios, que usted puede leer ahí en 2 Corintios 11, versículo 3, para que usted se ubique en la parte bíblica y crea lo que dice la palabra de Dios. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó ¿a quién? A Eva, dice 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esto fue lo que pasó. Eva tenía un concepto muy importante, muy particular de sí misma. Y quizás pensó: yo soy hermosa, soy la única mujer, yo tengo estas características. Vio indudablemente el reflejo de toda su persona. Y todo esto propició que en el momento preciso aparece Satanás a través de la figura de la serpiente y tienta a Eva. Le presenta y le cambia las cosas que Dios le había dicho. Por eso dice claramente que esta serpiente entonces tentó a Eva y la hizo caer de la gracia del Señor. Pues la Biblia dice cómo fue tentada acerca del fruto que no debería de comer. Y Satanás, por medio de la serpiente, le dice: mira, aquí está el fruto. Este árbol te da mucha sombra, pero además es un fruto codiciable, tómalo. Y ella dijo: no, Dios nos ha dado mandamiento. Toda la voluntad de Dios está bajo los mandamientos de Dios. Si usted quiere hacer perfectamente la voluntad perfecta de Dios, usted tiene que obedecer los mandamientos de Dios. Y yo quiero obedecer los mandamientos de Dios, porque yo quiero estar dentro de su perfecta voluntad. Entonces, Eva quería obedecer los mandamientos de Dios. Por eso le dice: no puedo, hay un mandato del Señor y no lo vamos a hacer. Pero la serpiente insistió de manera muy especial y empieza a tocar su ego personal de Eva y le dice: tú eres bonita, Eva. ¿Te has visto en el río? ¿Has visto que eres una mujer perfecta? ¿Te has dado cuenta que eres como una diosa? Y ahí empieza a fomentarse y a cambiar los pensamientos de la mujer. Y dijo: es cierto. De todos los animales yo no me comparo con el orangután, con el simio aquel. Yo tengo otras características, soy superior a ellos. Y en esas inferencias viene entonces cuando la mujer toma del fruto y desobedece el mandato del Señor. Dios entonces
Dice claramente que la mujer regresó con su marido y le dio también de comer a su marido. ¿Quién sabe cómo regresaría Eva con su marido? A veces dicen que el amor llega por el platillo, por la comida. Cuando la novia le prepara algo especial al novio. Bueno, a mí no me preparaban eso, pero me regalaba algún pastelito muy especial, ¿verdad? Y así empezamos. ¿Cómo llegaría Eva con el fruto? No sé. Pero yo creo que además de eso llegó muy bien arreglada, muy bien preparada. Y Adán tomó también del fruto y comió. Y ambos desobedecieron. Dios entonces entra por primera vez el pecado. Nos dice la Escritura que se inicia una nueva etapa en ellos. Cayeron como escamas de sus ojos y se vieron tal como eran y sintieron vergüenza. Ya eran así y no tenían temor, ni vergüenza, ni miedo. Había una pureza en toda su condición y su carácter y su persona. Pero llegó el momento en que el pecado descubre, en que el pecado demuestra y revela cómo es realmente la persona. En ese sentido, encontramos entonces que Dios tenía que establecer un castigo, y lo que hallamos aquí es precisamente la maldición sobre la serpiente. Se inicia un conflicto de edades. Se inicia un conflicto permanente durante todo el tiempo del género humano. Empieza a ver, y dentro de la maldición de Dios en el castigo a la serpiente, le dice Jehová Dios a la serpiente: hiciste esto, tentaste a la mujer, la hiciste caer en la desobediencia del mandamiento. Por lo tanto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás sobre todos los días de tu vida. El castigo para la serpiente. La mayoría de las serpientes cayeron en esa condición ahora a la que fueron maldecidas. Sobre tu pecho andarás, ya no andarás erguida, te arrastrarás en el polvo de la tierra. La Biblia dice entonces que dijo Dios, y le muestra a la mujer y le dice: ellos también, Adán y Eva, aprenden del castigo de Dios sobre la serpiente. Y le dice Dios a la serpiente: a partir de este momento pongo enemistad entre tú y la mujer. Se rompa toda relación que habías iniciado entre tu serpiente y tu mujer. Pongo enemistad. Pero hay algo más. Dios dijo también que pondría indudablemente esa enemistad, y que pondría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. ¿A qué se le llama simiente? Semilla. Ese es el término de la simiente. La palabra simiente significa semilla. A partir de allí, Eva entiende, Eva comprende que viene una semilla que va a tener fruto en su descendencia, que vienen generaciones nuevas de ella, y que esa semilla será prosperada, pero que además es una simiente santa. Aleluya. Eva comprende que no solamente son sus hijos que van a nacer de ella. Cuando el hombre engendra a sus hijos, pone una simiente, una semilla en el vientre de la mujer. Y allí se inicia esa primera semilla que va formando una nueva vida. Eva lo comprendió y Eva lo entendió, que la simiente a la cual se refería Dios sería el advenimiento de Jesucristo, el Redentor del mundo. Yo lo creo. No sé si usted lo cree. Esa es la realidad.
Eso era lo que entendió Eva, porque estaba en el conocimiento perfecto de Dios en su tiempo y en su momento. Y lo entendió así. Por eso cuando nació Caín en el capítulo 4, como lo hablamos precisamente el domingo pasado, cuando nace Caín, Caín es el objeto de la mirada, de la atención, del cuidado de Eva. Es el mayor. Y se da cuenta y ella cree y confía que Caín va a ser precisamente el redentor del mundo. Ella creyó que quizás era Caín y descuidó a Abel y le puso más atención a Caín. Y las consecuencias ustedes las conocen por la Biblia. Pero también sabía que habría a partir de allí una separación, la serpiente y la mujer. Pero además habría una enemistad tremenda entre Satanás, la serpiente antigua, y la descendencia del género humano. Se inicia el conflicto entre el hombre y Satanás. Vamos a ver una cita, Génesis 49, rápido, véalo ahí y lo vamos a leer usted allí en su lugar, y se va a ubicar en esta expresión de cómo esta historia trascendió a las generaciones siguientes de toda la raza humana. Génesis 49, 16, 17, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde, ¿qué más? Los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Qué tremendo es esto. Las generaciones entendieron lo que había ocurrido en el matrimonio de Adán y Eva, la tentación de Eva, la caída de Eva, la caída de Adán, el castigo para ellos, pero también el castigo de la serpiente. Las generaciones entendieron que ya empezaba un conflicto y que el hablar de la serpiente era como hablar de Satanás. Y ahí empezó entonces la historia, a modo que en la profecía de Jacob sobre sus hijos, cuando Jacob bendice a sus hijos y a todos ellos, se detiene en la tribu de Dan. Y le dice a Dan, su hijo: Dan, tú vas a ser como una serpiente y vas a gobernar a tus hermanos, pero vas a ser como una serpiente junto al camino, como una víbora, ¿qué más? Junto a la senda. Eso demuestra el carácter, la condición y la profecía futurísima de Jacob sobre su hijo llamado Dan y la descendencia de Dan, de que de él saldrá alguien que vaya a estar sobre Israel. Muchos dicen que de la descendencia de Dan nacerá el anticristo, y que ese será como una serpiente, que primero con palabras suaves como llegó con Eva, va a engañar al pueblo de Israel en su momento. Y lo va a cautivar con su personalidad, con su demagogia, con su astucia. Y se va a dejar gobernar Israel por un tiempo por ese descendiente de Adán llamado el anticristo. Pero que al final ese descendiente será como una víbora junto al camino, que cuando pasa el jinete con su caballo, no viéndolo en el camino el caballo, y de pronto a la orilla de la vereda la serpiente muerde el talón del caballo, el caballo repara y tumba al jinete. En esas actitudes traicioneras y perversas, la serpiente es un sinónimo de una actitud traicionera, imprevista, totalmente una actitud que daña a las personas por la espalda. Y entonces nos enseña la palabra de Dios que en su momento este personaje descendiente de Dan, semilla de Dan, simiente de Dan,
habrá de demostrarse a Israel como lo que es el falso Cristo de aquel tiempo. Por eso, el conflicto de las edades establece una enemistad entre el hombre y Satanás. ¿Cuál es la mención que dice la palabra del Señor? Y lo menciona así: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, o luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Quiénes no prevalecieron? El ejército del dragón y los ángeles del dragón. Y fue lanzado, ¿quién fue lanzado? Fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso dice la Biblia. Capítulo número 12, 7 y 9, subráyelo, 7 al 9, subráyelo bien. Aquí dice en la Biblia, capítulo 20 del mismo libro de Apocalipsis, usted lo puede encontrar en el verso 2. Y prendió al dragón y la serpiente antigua. Dice, y prendió al dragón, coma, la serpiente antigua, coma, que es el diablo y Satanás. No hay duda que Satanás usó la figura de la serpiente. Por eso Dios maldijo a Satanás y maldijo a la serpiente. Y en ese sentido entonces quedó reducida a su condición, como enseña la palabra de Dios. Pero quiero decirle también que vayamos al capítulo 23 de Mateo y veamos lo que el Señor Jesús habló y lo que el Señor Jesús dijo con respecto también a esto. Y dice la Biblia, y lo encierra en el capítulo 23 de Mateo, y lo menciona de esta forma: ay de vosotros, escribas y fariseos, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y sigue diciendo, y sigue diciendo, y sigue mostrando precisamente lo que son y lo que fueron estas personas. Verso 33, y les dice: vosotros dijeron en este tiempo. ¿Qué dijeron en este tiempo a Jesús? ¿Qué le dijeron a Jesús? ¿Qué empezaban a decir entre ellos los escribas, los fariseos, conocedores de la ley, en tiempos del Señor Jesús? Le dijeron: este es un profeta, este se dice profeta. Y pensaron ellos en los profetas y dijeron: oh, nos sentimos mal, porque nosotros descendimos de nuestros padres y nuestros padres mataron a los profetas de Dios. Oh, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de aquellos profetas, nosotros le hubiéramos dicho al pueblo. Fíjese lo que dijeron los escribas y fariseos en ese momento con Jesús: nosotros le hubiéramos dicho al pueblo antiguo que no matasen a los profetas. El Señor Jesús pasó por ahí en un lugar y estaban los escribas, los doctores de la ley, los fariseos, arreglando las tumbas de los grandes profetas. Y estaban levantando monumentos a los grandes profetas. Y cuando vio esto el Señor Jesús llamó a todos y les dijo a todos los que le oían: estos son escribas y fariseos hipócritas. Están cuidando las tumbas de los profetas de la antigüedad. Todos los que fueron derramada su sangre por causa del testimonio del Redentor, que es Cristo. Y ellos pensaron en su corazón: si hubiéramos vivido en el pasado, no lo hubiéramos hecho. Hipócritas, le dijo el Señor, porque ahorita ellos mismos estaban fraguando con todos los principales del templo y sacerdotes cómo matar a Jesús. Por eso Jesús les dijo: hipócritas, víboras, generación de ¿qué? ¿Dice o no dice así la Biblia? Verso 23, serpientes, generación de víboras, ¿qué más? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahí está.
El Señor Jesús entonces conocía este conflicto de las edades, y a través de los siglos Jesús siempre fue victorioso. Aleluya. Cuando llegue a tu matrimonio alguien que te hable, que te hable en contra de tu esposa, de tu esposo, ojo, puede ser esta serpiente antigua. No hagas caso. Platícalo con tu esposa, habla con ella, aclara las cosas. Que me vieron entrar acá con unos amigos y luego la esposa, ¿qué andabas haciendo allá? Tenemos un escándalo deportivo ahí por líos de faldas, ahí con un entrenador de un equipo. Ya no hablo más, ustedes lo saben. ¿Y qué pasa? Así entra el enemigo. El pecado entra como una serpiente tan sutil. Yo me espanté una vez que tuve que ver a unas personas familiares que en su casa tenían allí una mascota. Muy bien, una mascota, un perrito. No, era una serpiente. Ahora se tienen serpientes hasta en la casa. Ya no están conformes con los adultos, también con los animales. Y ponen serpientes de mascotas. Bueno, y algunos dicen: la serpiente representa al diablo, sácalo de mi vista. La serpiente es un animal, no es el diablo. Si realmente se nos apareciera el diablo, ya no estaríamos ni aquí a lo mejor. No sabemos, no nos damos cuenta de la inmensidad de las cosas como son. Pero lo que voy con esta condición, con estas sátiras, si así lo quieren mencionar, es que nosotros realmente le demos la dimensión a todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él no ha dejado prevalecer a la serpiente antigua que es Satanás. Él no ha dejado que venga a destruir a su pueblo. Y estoy hablando de su pueblo Israel, porque aunque su pueblo Israel todavía no lo reconozca, Dios es el Dios de Israel. Pero también no ha dejado sucumbir a la iglesia. El enemigo no ha podido, ni el dragón, ni sus ángeles, ni sus demonios, poniendo semillas por todos lados, no ha podido destruir a la iglesia del Señor. Porque somos el cuerpo de Cristo. Porque somos de la simiente espiritual de Cristo. Aleluya. Porque nosotros somos los hijos de Dios. Son las hijas de Dios. Aleluya. Y no lo va a lograr, porque más poderoso es el que está con nosotros. Pero quiero terminar con esto diciéndole que la promesa del Redentor es una realidad, y ya fue una realidad. Cristo murió por nosotros, y que todo aquel que en Él cree será librado del poder de Satanás, del poder de la tentación. Será librado, habrá enemistad entre Él y Satanás, y qué bueno que haya distancia. Pero tampoco quiere decir que esto venga a trascender en nuestra familia, en nuestro hogar, que el enemigo no quiera poner enemistad entre nosotros. No tenemos por qué ser enemigos. No tenemos por qué vivir en enemistad. Esto lo dice el Señor en relación con la raza humana y Satanás, porque Él es el príncipe de las tinieblas. Él es el Belial. Él es el que induce al mundo al pecado. Esa es la única enemistad a la cual nosotros tenemos que ser fieles, aborrecer y rechazar lo malo y todo lo que es lo malo con ellos. Pero también es amar y hacer el bien al prójimo, como hemos sido llamados. Hoy quiero decirte que solo Cristo es el Redentor del mundo. Él es la simiente de la mujer. Aleluya. Él es la simiente santificada, preparada por Dios para derramar su sangre,
Y la serpiente también usó toda su astucia, y Satanás usó todo el martirio sobre Jesús. En Isaías 53:10 mandó todo el sufrimiento físico sobre Jesús. Y ahí se ensañó Satanás de Jesús y lo llevó a la muerte. Pero el poder de Dios lo hizo vencer la muerte. Y Él se levantó y Cristo vive. Cristo vive. Y algún día este dragón y sus ángeles van a ser atados y encerrados. Y la iglesia será reinante con Cristo nuestro Salvador. No hagas caso cuando llegue por ahí la tentación del enemigo que dañe tu mente. No cambies tu forma de creerle a Dios, de confiar en Dios. No cambies tu forma de ser. No cambies tu fe. Mantén tu fe en Cristo. Él es nuestro Dios. Y Él mandó que si Satanás quería dañarnos y destruirnos y mordernos en el talón de los pies y hacernos caer, la simiente de la mujer vino para redimir y levantar a la humanidad. Que nadie esté caído, que nadie esté caído, que nadie esté enemistado. Entre nosotros mismos hay que romper estas cosas. Cristo me llamó y Él dice que Él nos llama a sus amigos. Dios nos llama a sus amigos por medio de Cristo. ¿Cuántos queremos creer en Él? Póngase de pie o véngase al altar si así lo desea y dígale: Señor, yo quiero ahora creer en ti. Mi pleito no es contigo, Señor, no es con mi esposa, no es con mi esposo, mi enemistad no es con nadie, aún a mi enemigo tampoco es con él. Mi enemistad es con Satanás, el que quiere destruirme todos los días. Pero tu palabra dice que tú lo has herido en la cabeza y que has vencido sobre él en la cruz, y que yo también seré victorioso. Padre, yo sé que en esta hora queremos concluir este momento espiritual en esta gran decisión de nuestra vida. No voy a hacer caso a ninguna de las cosas que el enemigo quiera poner, palabra, pensamiento, y me quiera inducir a alguna acción diferente, contraria a tu voluntad perfecta y a tu mandamiento glorioso. Yo no quiero quebrantar los mandamientos de Dios. Yo quiero vivir en la gracia del Señor. Yo quiero apoyarme en el amor de Cristo. Yo quiero verdaderamente hacer amigos y amar a mi prójimo como a mí mismo. Padre Santo, guárdanos y cúbrenos. Quita la forma tan astuta en que viene la tentación. Ayúdanos a discernir las cosas y a no caer en el fuego del enemigo. Por tu sangre preciosa en la cruz, perdona nuestros pecados. Desde este momento tomamos una decisión: perdona nuestros pecados. Que llevemos paz, que llevemos bendición a nuestro hogar. Que yo regrese con el amor de Cristo derramado en mi corazón, y que lleve vida con mis palabras de amor a todos aquellos que me escuchan. En el nombre de Jesús te entrego cada decisión y cada persona nueva que ha venido por primera vez, cada persona que hoy ha aceptado la invitación para recibir a Jesús en su vida. Que hoy abra su corazón y crea, se arrepienta de toda culpa y vuelva sus ojos a la cruz del Calvario. Cristo perdona nuestros pecados y Cristo nos levanta, y algún día reinará sobre nosotros eternamente. Guarda los corazones y llévanos en paz y llévanos en victoria. En el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra en nuestro corazón. Amén.
Aleluya. Ten un poco de fe, que tus sueños hoy vas a lograr. Dile sí a la fe, en él lo podrás ver. Si tienes fe,